Wimbo hau pe wai, amo yo ave ese maite. Ko ara me ko hara de ese, amo be mi hama be me ba isi e vai pe wana ni mo de wana ni me mo era mo e pa su de educación superior, de ya hape, de ejemplo a veces que universidades a institutos superiores, doña Neta me lleva. Pea iba esa vaina sain amboete tambe. Sea ya ata among ha esa hape ha eta beme umimba ete kote la yegua. Amboya otamo hapume. Apete hame ba ya pote le ahí mo bebe ya no ya va pota castellano ya pota guaraní. Te kote ya ko ape nya me saca. Ngete pues para dos años a ingeniero pues se calcula iba como muy iba anear de poco apenas que yo llegué cambio que tenía poco no ya llegó de castellano ya era calidad apenas calidad pues quién mantener a peguarani se fue anear es muy vieja buena peguarani a mí va esa escuela de bureba pitepe de cotenera taja eva mo esa sobre mira pitepe muy iban a peguarani. Un principio muy importante, porque si hablamos en términos demográficos, en términos de lo que hace a la sociedad, a la nación, no podemos desconocer nunca una parte de nuestro Paraguay que probablemente en un 40% sigue siendo guaraní hablante. La verdad es que ya me saca por ahí. En metembo y tero que coña de tame guaraní me oye eva era guaraní me oye eveva unidad vegetal ahora oye busqueva botar pues a ver dónde sacó ahí por eso recuerda algo anga pero te va ella muero ya hasta montar pues mi otro 1992 pues que Amanda llegó a su de castellano bella eva Convención Nacional Constituyente aunque veo tiempo ayer, oye ya puedo hoy guaraní castellano, huico agüesa más madre, hoy con su viña en Estaña el castellano ya estamos idioma oficial, lengua sube a ver lengua sube de iba hoy cobaina, andiga tuyo pistante pepe ya ahí pega oína pepe a ver no mañete, no mañete, así pero oye no me el pico a poner que muy bien, este interés y ane ya tengo ahora que hoy cope ya oye jaguares de guaraní se ape digamos que oye pema con el pm abrir pasar cope hoy pensamos que te pico a hoy la pema hoy jaguares oye yupete oye ya oye zumba oye jaguares de guaraní pero veo que capture ya muevo amba ese nyambure pero guaraní por cono guaré ya en España al convertirse en idioma oficial eso le dio un estatus distinto. Sin embargo, el hacer realidad ese estatus es lo que en este caso nos llevó un buen tiempo y nos sigue llevando un buen tiempo. La ley salió, la Constitución se promulgó en 1992, pero de 1992 hasta ahora paso a paso. Imagínense ustedes que en 1992 el artículo 140 garantiza al ciudadano paraguayo como un derecho el poder hablar sus dos idiomas con carácter oficial. Y un artículo 77, 140 y 77, el artículo 77 que habla de la educación inicial en lengua materna. Mitañe y peñe es hoy puro ahora pero oye puro oye primo jamás y en boca tu piri venimos guaraní me apepe guaraní piri con jamás bueno yo voy a andar ahí castellano que estoy con castellano muy bien yo veré engañé primo ana mitañe y joven guapo. Apenas llegamos a monte angüeta con niña de castellano, pues al castellano, pero no me acuerdo, guaraní, pero
permitamos y bajamos y cuando muy idea, o sea, y veramos muy idea, a que la veramos buena en inglés, francés, alemán, mío. Desde ese punto de vista, yo voy a insistir, esos dos artículos fueron incluidos dentro de la Constitución Nacional promulgada en 1992, pero imagínense ustedes que recién en el 2010, 18 años después, apareció la ley que reglamenta el artículo 140. Apenas dice, la ley 2010, pero no más a ver que la ley hoy el Parlamento Nacional, pero ya se prepara a examinar, hoy ponamos en los TPA y que todas las chapeares en el Papo. Se hicieron varios proyectos, pero sistemáticamente siempre fueron excluidos, fueron discriminados y nunca fueron considerados hasta que, en base a mucha gestión que se llevó adelante de muchas instituciones también, finalmente logramos que se apruebe la ley de lenguas. Con la ley de lenguas se crea una instancia, una institución, una de dos. Primero apareció, se creó, hoy está en funcionamiento pero con poca plata. La peña me hacía y no me digo, yo pude, han averiguado que yo pedí la mirada que tenía, Pepe me bajó por la ya era Secretaría de Políticas Lingüísticas. Es como acá que te puedo dejar a la declarada cara de Silvero. Pea que quiere, pediré. 5 años después se creó la Academia de Lengua Guaraní. Apea ya averiguado y ya digo a mi te, a mi muy una ocurrencia. Va epidemia por en un debate ya por como ayer me hace que tiene de pluma hoy. Lo primero que en este caso fue el trabajo de la academia y que finalmente en este caso ya resolvió el curso de ese mismo alfabeto de 33 letras que tenemos y que usamos hace muchos años. Estamos enseñando con ese alfabeto ya de antes y ahora en escuelas, colegios y instituciones superiores. Entonces, ese es un punto de partida importante, una ley desde el punto de vista legal, pero una constitución y las leyes que se fueron creando para, en este caso, garantizar el uso de ambos idiomas en el Paraguay. El Ministerio de Educación, hoy está, ya como su peculiar bebé, castellano 5 horas ahora mismo puede dar algo inter. A beber y ya yo ya. Beber ni porque de ir a beber a nivel. Ya es así o ya porque de ir a beber a nivel. A ver, sa y veramos donde me un día la vamos a beber a beber que tú también ya porque está en baje. Cuando te veo y sabes antes de ir a de baje se lo cope de cuál va a beber para que se lo dé porque estamos cuidando a hoy. Como cuidar a hoy te digo bastante que no iba de la recibida vamos a mandar ahora ahí. Entonces, un principio de igualdad, lo que estamos hablando acá, hablamos de democracia en la educación. Eso pasa también por una democracia para los idiomas, que no sea solamente uno, el más apreciado, el más valorado, el más difundido, el que más beneficio reciba, y el otro segundo. De allí yo paso al siguiente segmento que les dije. La enseñanza guaraní empieza oficialmente en 1944, en la que hoy es Facultad de Filosofía en la carrera de Letras. APP Ojoa, PBTI, Caraí, Arangú, están bajo ya por el guaraní. Sea ella que Fabi te contiene, ya se sacó a mí. Nyamombe upehera hadi kwa kamava pai majibu ya poha te contiene, hadi se sacó a su prima. Anga bebenya por andura mo mapi ya poco hace que mapi mo hendate otero ya ni te va ni te ya me parece hacer te vas a ver donde apenas ni la cara y ya poco te da. El Cula Rosa llegó a hablar 3 idiomas, fue profesor universitario, aparte de ser lingüista por su propia gestión, por lo que se llama comúnmente una autodidacta. Él fue doctor en medicina, fue psicólogo, fue teólogo, una persona con un conocimiento muy amplio. Y él empieza a enseñar guaraní en la carrera de letras, que cuando
cuando eso se llamaba Escuela Superior de Humanidades, y 4 años después, en 1948, esa Escuela Superior de Humanidades pasó a llamarse Facultad de Filosofía y hoy forma parte de la Universidad Nacional de Asunción. Después de haber empezado allí, pasaron unos años y gracias otra vez a la gestión siempre de este extraordinario e ilustre personaje de Cruz La Rosa, se incorpora la enseñanza del guaraní al Colegio Nacional de la capital. Después a lo que hoy es la Academia Militar, también a la Academia Policial, lo que conocemos como Escuela de Locución Radial y Televisiva, también la parte que se dedica a la formación en arte dramático, comúnmente conocida en este caso por la gente como teatro. Bueno, se va introduciendo la enseñanza y gracias a De Cruz La Rosa. En 1963, en San Lorenzo, en Pepe Pico Apes, en Duayeví, Centro Regional de Educación Saturio Ríos, éramos la Escuela Normal Rural de San Lorenzo. UPPP tenía San Pejara, UPPP, 1963, oye, Luré, Ministerio de Educación, San Pejara, Ministro de Educación, y que a todas maneras, Guaraní UPPP. Y fue la primera institución que incorporó después del Colegio Nacional, ya hacia el interior del país, la enseñanza de guaraní, el Centro Regional de Educación, Saturio Ríos hoy. Y cuando se autorizó esa inclusión, también se autorizó la enseñanza en lo que se llama otras actividades, cuando eso era la materia, se autorizó la posibilidad de enseñar, aparte del guaraní, inglés, francés, alemán. Mirundini, Engatuguribe, castellano y quereño. Pasaron los años y en 1977, lo que se denominó innovaciones educacionales, se incorporó la enseñanza guaraní en el primero, segundo y tercer curso básico, lo que se llama séptimo, octavo y noveno grado. Y eso llegó a muchas partes, prácticamente a nivel nacional, pero con un pequeño gran problema. En castellano era como una especie de, más que castellano en inglés, era un sándwich. Derecho, en 6 años castellano, apego apoyo guaraní, apoyo, amigo, apoyo castellano llegué. De lenguaje vamos a meter esa igual llegué a guaraní de Jehová. Entonces, pero bueno, fue un paso. Y luego, ya con el tema de la reforma educativa, el guaraní por fin desarrolla un proceso normal, es decir, a partir de 1994 se enseña guaraní desde el primer grado hasta llegar a la universidad. Si ustedes miran esta historia que les conté, analizan esta historia que les conté, van a darse cuenta de que el guaraní hasta en eso fue al revés. Empezó en la universidad en 1944 y en 1994 llegó al primer grado. Hasta esa es una parte argel de la historia del guaraní. A lo que ya le dije, mucho desprecio, un desprecio que fue instalado acá, hay que ser bien claro también. Antes, durante y después de la guerra, los que vinieron acá con la famosa Triple Alianza siempre tuvieron una finalidad: eliminar el guaraní. Mitre fue uno de los, digamos, más recordados en la historia, que siempre hacía mención a eso. Destruir a Paraguay básicamente pasaba por eliminar el idioma. Entonces, desde ese punto de vista, ese proceso se llevó a cabo de muchas maneras. Un intento de anulación de Ñemburqué. Yo suelo decir que las guerras son desgraciadas y obviamente ni siquiera tendrían que ser consideradas como por el ser humano como una alternativa para continuar viviendo o sobreviviendo, pero sin embargo son realidades. Y allí, cuando se produce la guerra contra la Triple Alianza, López, un tipo inteligente para su tiempo, convoca en Paso Pucú a los más destacados guaraniólogos de la época, entre ellos Natalicio María Talavera, Luis Caminos. Isso eu quero reportar já por sempre tem esse a Belle Puruta que todos nos enseñan sempre Guaraní, de Puruta Guaraní, de Purueta Guaraní.
Porque lastimosamente al contar la historia, mucha gente dice hasta ahora, vino la guerra contra la Triple Alianza y López ordenó que salga Guaraní. Najani, Guaraní, Guaraní, pero Guaraní, vean Guaraní de hoy. Lo que él hace es potenciar el curso Guaraní. Y gracias a estos guaraniólogos que él reunió en Paso Cucú, después se publicaron los famosos diarios o periódicos de trinchera, Cabizubí, El Cacique, La Marea, La Estrella, El Centinela. Umir un día, a umía más maena, a umía un tipo original, umía argentino, brasileño, uruguayo, fuera. Hay una famosa composición de Natalicio María Talavera que dice Cailla Guajamopí, ahí más o menos pesa. Vos apoyan a Rimbaco que vigarita de Oingo, Yoguaba, Anga, Cailla Guajamopí, Pedro II, el Caí, Venancio Flores, Mopí, Bartolomé Treyaguá, la Triple Alianza Guapo. Mimbaba, Ibaí, hoy ya ponía el contrato, hoy fugió el Paraguay. Era una forma de denostar, de burlarse del adversario, la de la Pedro II el Caí, haciendo referencia a su condición de negro. Representando al Brasil con el carácter de la esclavitud del negro presente. Venancio Flores Popí, el uruguayo, y Bartolomé Treyaguá, el argentino. Esa circunstancia hizo que el guaraní se convirtiera en una herramienta de cohesión. Y notablemente termina esa guerra y la orden más fuerte se instala después, que era destruir al guaraní. A Pepe prohibido hablar. Yo he tenido la oportunidad de contar acá, en una de las poblaciones que me tocó participar, de la historia, por ejemplo, nada más y nada menos, yo aclaro que es mi ídolo personal, Manuel Domínguez. Antes apurando muy bien, Manuel Domínguez, anda que haré apurando que te imaginas mi escueladera la Manuel Domínguez, Pepe de la Igual. Manuel Domínguez, que fue vicepresidente de la República, ocupó inclusive la presidencia, fue parlamentario, fue ministro de Educación, fue rector de la Universidad Nacional y fue decano de la Facultad de Derecho. Este señor, cuando estaba en el equivalente a lo que sería para nosotros el segundo de la media, el año que él empezaba ese segundo, llega un nuevo director al Colegio Nacional de la capital. A pesar de que ahí eso recuerda a nivel de que venía Guaraní. ¿Y qué pasó? Entonces, todo lo que fueron descubiertos hablando guaraní, y viéramos un poco a Jera Betení, Aranducape, ya venían de ella porque era libro de disciplina, a Pepe Bogacuera Vejera. Y allí en un libro de disciplina, que yo tengo inclusive la copia, aparece entre varios nombres de grandes intelectuales paraguayos firmando el libro de disciplina por haber hablado guaraní. Te ha prohibido que operamos. Entonces, observación: ciudadano Manuel Domínguez suspendido un día por hablar guaraní. En Guasamío, mi patía, oveja, te no debe hoy llegamos a reincidencia. Ciudadano Manuel Domínguez suspendido una semana por hablar guaraní. Reincidencia, ciudadano Manuel Domínguez suspendido un mes por hablar guaraní. Hay pajaite veníamos agosto, septiembre, espera bien. Hoy vete ahí baja peguaje iba ciudadano Manuel Domínguez baja de curso por hablar guaraní. Vea Manuel Domínguez, baja de curso por hablar guaraní. Si esa no es represión, si esa no es opresión, ¿dónde está la represión y la opresión? Domínguez, que fue vicepresidente de la República, habló en guaraní. Él tiene obras importantísimas, El alma de la raza. Ustedes pueden leer y van a enterarse quién fue este señor y por qué valoró tanto la identidad. Entre esos vamos a encontrar muchos casos. Acá hasta no hace mucho, recuerdo una vez acá la profesora Fátima, hablábamos con ella, me contaba de las anécdotas que ella también conocía de eso. Y ella yo estaba inteligente, pasando un poco dentro de esa historia, viene el segundo momento bélico histórico del Paraguay, cuando nos entramos en guerra con Bolivia,
Y en ese momento más importante, Estigarribia, otro extraordinario estratega, dispone que las fuerzas paraguayas se comuniquen en guaraní. Y eso generó algo mucho más importante, porque de lo que fue la guerra del Chaco inclusive hay testimonios. Lo que no quedó de la guerra del 70, salvo aquello que se publicó en esos diarios de trinchera, Cabisuquí, el Centinela, Cacique, la Lambaré, la Estrella. Pero de la guerra del Chaco están los partes. Así, amo me voy a peco y BM, y es que llamo que voy a amante de aquella famosa frase allá en la frontera con Bolivia, una tropa paraguaya, 700 hombres, una tropa boliviana que venía un día de distancia, 9.000 soldados bolivianos, una tropa cande, para tomar el único puesto de agua. Ape Burubizao y a mi paraguayo Renondepe y Oyerureko, ape Cuitimó, ape Jera Comanchaco, un bobobay supe guaranime, ape un bobobay y con el iré caballo que timamos a Puga Jota Pendepiari. Un vivo lío y pues, ambos yeré, van a sacar. Sacar su escuela con el iré al amanecer. A ver, caballo que timamos a Puga, van a sacar el precio de escuela. Se ve que tiene caballo que timamos a Puga, o Jota 700, ape 9.000, la mamá que ya va a tener caballo. Y en el entero y la caballo, tiene caballo mutilado. A Jota Pendepiari ir a salvarlo. ¿Ves esa calle? Cuando finalmente termina la batalla, el Paraguay gana esa batalla, históricamente gana esa batalla, y lo que los bolivianos nunca entendieron fue que Caballón de Timambos Apuga era el tercer cuerpo de caballería, que nunca anduvo a caballo, dicho sea de paso, siempre anduvo a pie. Y gracias a esa frase, el Paraguay ganó una batalla. No fue por las armas precisamente que se ganó todo. El guaraní, entiendan bien, es un elemento de soberanía. Es el elemento más importante de la independencia. Pueden acá venir los brasileños a instalarse acá, bajo este tinglado. Pero mientras ese brasileño no nos mate físicamente o no consiga eliminar el guaraní, nosotros vamos a seguir siendo paraguayos. La independencia del Paraguay no está dada por las armas, ni por el Banco Interamericano de Desarrollo, ni por el Banco Mundial, ni por los militares, ni por los policías. La independencia del Paraguay está en cada ciudadano que habla guaraní. Cuando termina la guerra y en Buenos Aires se reúnen para acordar la base de lo que fue el Tratado de la Paz del Chaco, acá los bolivianos, acá los paraguayos y acá los árbitros argentinos. El representante del gobierno paraguayo fue el doctor Luis Riara, el abuelo del que fue ministro hace poco. Upeyo Yemoime, Oñemoguacume, Besahari, Beteimba, Oñequene boliviano, Oñema, Apañe Morando, Real, Epande, Coacomba, y se me dice que viva ni Catuya Mogobay, a Morando, Manteana, Secretario Bizarre. Y allí le dan permiso, le llevan una pieza al lado donde había un teléfono, una línea directa con el presidente del Paraguay, y le sigue un argentino, y cuando habla Rial, al rato vuelve el argentino y todo el mundo le pregunta, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y este ciudadano argentino, un poco más, un poco menos, dijo, no entendí nada, pues se está usando el inglés paraguayo. Así te decían, ni guaraní, eso es identidad, eso es soberanía. Guaraní no es cualquier cosa. Por eso cuando yo decía, si queremos educación de calidad, la calidad pasa por el guaraní. Es un elemento que jamás puede quedar fuera de un proceso de renovación. Pónganle el nombre que quieran, reforma, innovación educativa. El